Buenas noches a todos y bienvenidos a este directo, un directo que será el primero de varios dentro de una serie de nuevos directos que vamos a inaugurar en el canal. Son directos que están promocionados y patrocinados por la Universidad Francisco Marroquín, esencialmente por la Universidad Francisco Marroquín en su sede en Madrid, porque para todos los que no lo sepáis, la universidad ya lleva varios años en Madrid y, de hecho, tiene abiertas las puertas a todos aquellos que estéis interesados en informaros más sobre sus planes de estudio y sobre sus cursos. Es Madrid Arturo Soria 245. Vamos a intentar organizar todos los meses al menos alguna de estas entrevistas, alguna de estas charlas porque yo también formo parte de la plantilla, entre profesores de la Universidad Francisco Marroquín, cogiendo algún tema que esté más o menos de actualidad. Y hoy contamos con Eduardo Fernández Luña. Eduardo es experto en una disciplina que a mí me gusta mucho, que es Public Choice, Escuela de la Elección Pública. Es estudiar y es entender las dinámicas, casi diríamos económicas, de los agentes dentro de la política, cómo la política no es un mundo romántico, cómo la política no es un mundo ideal, sino que es un mundo tan o más ruin que el mundo real en el que vivimos los demás, y los agentes que participan en ella pues son agentes que tienen sus agendas, sus intereses, sus incentivos perversos, sus problemas de información, que se tienen que coordinar con otros agentes, que se tienen que coordinar con otros grupos de poder para conseguir aquel que es su objetivo primordial, que es conservar y, a ser posible, ampliar el poder. De la misma manera que un empresario pues busca maximizar beneficios, el político, los gobernantes y aquellos que están a su alrededor buscan maximizar influencia, capacidad de rapiña, de extracción de rentas sobre los demás. Y eso es lo que explica la Public Choice. Y vamos a analizar un tema de actualidad, no sé si de deplorable o de esperanzadora actualidad, pero en todo caso de actualidad, como es la situación política en Cuba. Desde la perspectiva de la Escuela de la Elección Pública, Eduardo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín de Sistemas Políticos Iberoamericanos Comparados. Buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón. Un placer estar aquí contigo y compartir esta tertulia sobre Cuba. Muchas gracias. Bueno, pues Eduardo, vamos a empezar quizá por lo básico, ¿no? Porque estamos viendo que hay muchas protestas en las calles, son protestas que reclaman libertad, y esto en parte es comprensible, ¿no? Porque la isla cárcel lleva más de 6 décadas, pues eso, siendo una cárcel, y por tanto es comprensible que haya un cierto hartazgo y que grandes, importantes grupos, muchos individuos dentro de la sociedad, pues quieran que les dejen en paz y ser libres, ¿no? Pero claro, precisamente por esto también estas protestas podrían haber surgido hace 3, hace 10, hace 15 años, porque la situación política, al menos, la situación de tiranía socialista que soporta la isla, pues ya digo, lleva más de 60 años con nosotros. ¿Por qué han estallado ahora las protestas? ¿Cuál es el origen de estas protestas? Bueno, pues un poco por resumir y por intentar enfocar la respuesta, ¿no? Como todos saben, todos los que nos ven saben, pues el 11 de julio, en una municipalidad, además que muchos tuvimos que buscar en el mapa porque no conocíamos, que es San Antonio de los Baños, un pueblo de 50.000 habitantes situado al sureste de La Habana, pues comenzó una protesta aparentemente espontánea que rápidamente, y esto es muy interesante, se contagia a un municipio adyacente, Palma Soriano, y que después pues recorre casi toda Cuba, o sea, La Habana, Villa Clara, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba, etcétera, ¿no? Claro, originalmente las protestas se asocian, pues como bien has dicho, a escasez, a falta de oportunidades. Amplias capas de la población pues han mostrado su hartazgo sobre la eficacia del gobierno a la hora de resolver sus problemas cotidianos. ¿Cuál es el origen? Bueno, yo creo que hay dos razones importantes, ¿no? Por un lado, el COVID, que es una variable a tener en cuenta. Por otro, la falta de turismo y la falta de oportunidades. Al final, el cubano promedio vivía o sobrevivía difícilmente a través de pequeños negocios, intercambios informales con el turista de turno, con tal. Todo eso desaparece y empieza, bueno,
esa mezcla de ineficacia estatal, de crisis económica, de crisis de una situación de escasez generalizada, a enfadar a amplias capas de la población que ya no se creen la narrativa imperante que se vende desde las instituciones gubernamentales, ¿no? El tema del embargo, el tema de la presión exterior. Creo que la protesta se origina porque un importante número de cubanos no tienen nada que perder. Y ese no tener nada que perder se traduce pues en una salida a la calle y en una, bueno, reivindicación de libertad, pero también de cierta dignidad, ¿no? En perspectiva un poco, yendo un poco hacia atrás, pues eso que decías de por qué no se produce 2 o 3 años, yo creo que las protestas también son la evidencia del fracaso de las llamadas reformas raulistas, ¿no? Genera un problema de expectativas ese tema, ¿no? Yo creo que muchos cubanos, no obsesionados con la libertad ni nada así, gente que lo único que quería era mejorar su condición vital, aspiraba a que Cuba se convirtiese en una especie de China, ¿no? Que se copiase un modelo chino, desde el comunismo copiando un modelo chino, ¿no? Y esas reformas raulistas parecía que iban encaminadas hacia eso, ¿no? Entrega de tierras en usufructo a campesinos privados y a cooperativas, aprobación de formas no estatales de producción, autorización de compraventa de inmuebles, automóviles, otro tipo de bienes, contratación o libre contratación de telefonía móvil e incluso de internet, pero todo eso ha evidenciado pues un fracaso brutal, ¿no? Y toda esa desafección, diríamos, desde la ciencia política, ¿no?, acumulada, y el hecho de que ya no había nada que perder para una amplia capa de la población cubana, pues motiva esa salida a la calle contagiosa o hipercontagiosa. Yo creo ahí también que hay un tema importante, que es que estas protestas han mostrado, sobre todo a corto plazo, en el primer momento, en el primer día, ¿no?, la incapacidad del régimen para prevenir el evento y para reprimir a corto, ¿no? O sea, recordemos que en 1991 pues se suponía, y hay buenas razones para ello, que el aparato de seguridad interna dirigido desde La Habana era más sofisticado que el que poseía el Kremlin, y eso lo reconoce gente del KGB. Oleg Kabulin decía que el Estado policial cubano era mucho más eficaz que el Estado policial soviético por su capacidad de organizarse alrededor de círculos concéntricos, un poco de abajo arriba, ¿no?, del barrio hacia arriba. Pero todo eso se ha evidenciado pues que ha fracasado a corto. Y la razón del fracaso, utilizando esa lógica de public choice, es que probablemente no había renta que extraer, o que algunos encargados de reprimir, digamos, desde abajo, ya no tenían acceso a rentas, ¿no?, fruto de la escasez y fruto de la situación económica provocada por el COVID, por el fracaso del turismo resultado de la pandemia y también por el fracaso de esas reformas raulistas, ¿no? Esa es mi interpretación del origen de la protesta. O sea, básicamente lo que estás diciendo es que el régimen ha perdido parte del control que tenía sobre la ciudadanía a través de los grupos organizados y descentralizados a los que transfería rentas, a los que transfería privilegios, justamente para que controlaran a la población, para que mantuvieran vigilada y atemorizada a la población, y que conforme esa transferencia de rentas a estos CDRs, a estos grupos revolucionarios de carácter local implantados, ¿no?, en la base, en los municipios, pues conforme la renta ha ido disminuyendo, estos grupos han dejado de hacer su labor, y cuando dejan de hacer su labor de control, pues las cosas se descontrolan y se han empezado a descontrolar en una dirección que el régimen no ha sido capaz de prever y está por ver si de detener. Sí, yo estoy convencido. Al final el sistema de círculos concéntricos era muy eficaz precisamente porque estaba pensado desde lo local, ¿no? Como bien has dicho, hay 2 estructuras. Una son los llamados CDRs, ¿no?, los comités de defensa de la revolución. Al final son organizaciones locales que controlan los vecindarios y están dirigidas a denunciar las actividades contrarrevolucionarias. Ahí hay un primer filtro que desincentiva la manifestación o la salida a la calle, porque obviamente el costo de manifestarse es muy alto, pero es que luego el sistema cubano tenía un segundo filtro, ¿no?, que son esas brigadas de respuesta rápida,
que directamente son unos maleantes que ya están, o sea, están dirigidos a castigar a todo opositor, reduciendo con ello las posibilidades de protesta abierta. Hacen muy costosa la protesta abierta. Y luego ya están, pues efectivamente, instrumentos más formales de represión que han sido puestos en práctica también, como las llamadas boinas negras, ¿no? La Brigada Especial Nacional, ¿no? Al final, ¿qué se observa? Se observa que el primer y segundo filtro a corto plazo fallaron. Es cierto que luego de la llamada de Miguel Díaz-Canel a tomar las calles y tal, se activaron, ¿no? Entonces imagino que el régimen ha tenido que incurrir en costos para activar a esa gente, ¿no? Pero a corto no funcionaron, y probablemente no funcionaron porque compartían el hartazgo de la gran mayoría de la población, ¿no? Es que la lectura o la interpretación que estás haciendo es muy interesante porque, como dices, conecta perfectamente con ese primer discurso, casi diríamos desesperado, de Díaz-Canel, diciendo hay que tomar las calles. Claro, y uno se plantea, pero si la dictadura tenía controladas las calles, ¿por qué hay que tomarlas? Es que ha perdido el control. Y claro, si las calles estaban tomadas a través de esos grupos afines al partido de carácter descentralizado, a los que se les transfería renta justamente para que fueran los carceleros a pie de calle, y esos carceleros han dejado de trabajar porque se les ha dejado de pagar, digámoslo así, pues claro, ya tiene que llamar al militante de base: por favor, ayúdanos, que estamos perdiendo el control de la revolución y tenemos que recuperar el control y tenemos que volver a implantar la dictadura del miedo en la calle para que esto no vaya más, porque si esto se nos descontrola y hay que sacar al ejército, entonces ya sí que no tenemos garantía alguna de en qué dirección va a ir esto, ¿no? En cierto modo, Cuba y en general, ¿no? Cualquier tiranía, también las socialistas, la estabilidad la logra sobre la dictadura del miedo, ¿no? Entonces, cuando la gente puede perder el miedo porque siente que no tienes el control, es cuando efectivamente, a modo de profecía autocumplida casi, lo puedes terminar perdiendo. Sí, de hecho, bueno, al final todos sabemos cómo va desarrollándose el cuento, ¿no? El cuento se va desarrollando, pues como bien has dicho, ¿no? O sea, como buena dictadura comunista, el Estado ha tenido que entrar con mucha fuerza con objeto de mantener el control, ¿no? Y ahí es donde entran actores más peligrosos, más represivos, como esas boinas negras, esa Brigada Especial Nacional, que han generado un escenario complicado, ¿no? A día de hoy, si no estoy equivocado, a lo mejor me equivoco porque ya han aumentado las cifras, pero hay más de 5.000 personas detenidas, 200 desaparecidos. Además, el Estado ha incurrido en cortes de Internet con objeto de literalmente aislar el país, esta vez sí aislar el país. O sea, al final están optando por medidas duras con objeto de tomar el control, porque a cortísimo plazo los instrumentos diseñados de forma, bastante técnica, bastante sofisticada para prevenir la protesta han fallado. Entonces, en cuanto explota la protesta, la única solución es la represión sin ningún tipo de escrúpulo y con el mayor grado de violencia para efectivamente imponer el miedo en la población, ¿no? Desafortunadamente, pues por ahí se está yendo, ¿no? Comentan, por ejemplo, Rubén Gisbert, que lo tenemos entre los espectadores, y también otros, que ya la cifra de desaparecidos asciende a 400. Por cierto, estáis mandando algunas preguntas de Superchat, las contestaremos sobre la marcha, bien, conforme vaya avanzando la entrevista las voy colando, lo digo por si las queréis ir enviando, que no es que las esté dejando de lado, ni mucho menos. Vale, ya hemos más o menos explicado, al menos tu visión de por qué esto ha estallado ahora. Pero comentabas que, aparentemente esto era una protesta desorganizada, espontánea, que luego, claro, ha ido cobrando forma. ¿Es así? Y si es así o no es así, ¿quiénes conforman hoy la oposición al régimen y qué esperanza hay de que esa oposición pueda llegar a tumbarlo?
Sí, bueno, hablar de la oposición cubana desde mi punto de vista, es un tema muy complicado porque, claro, con una dictadura de más de 60 años de vida, la oposición, pues evidentemente disfruta de un largo recorrido histórico también, ya hay un gran número de organizaciones y un gran número de personas, ¿no? En cuanto a las organizaciones, hombre, pues si vamos así a hablar un poco en perspectiva histórica, pues qué sé yo no puedo evitar hablar, por ejemplo, del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, una organización del año 88, ¿no? También tengo que nombrar, porque lo tengo que nombrar, al Movimiento Cristiano de Liberación, fundado en su momento por el gran Osvaldo Payá, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales. Hay un gran número de organizaciones. Ahora, si tengo que decir en mi opinión, quiénes son las mayores organizaciones opositoras a día de hoy, pues se me viene a la mente Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que es la principal organización con base, presidida por José Daniel Ferrer, que para el Departamento de Estado es la principal organización disidente en Cuba, ¿no? Luego las famosas Damas de Blanco, que es otra organización desde mi punto de vista que merece mucho respeto, fundada por Laura Pollán, esposa de Héctor Maseda, una persona detenida durante la Primavera Negra en el año 2003, miembro de un grupo, bueno, ahora se le llama Grupo 75, en realidad formaba parte de la represión. Y luego el movimiento San Isidro, ¿no? Que es esa reunión de artistas y de intelectuales que critica la actitud del Partido Comunista de Cuba, ¿no? Esas tres serían, desde mi punto de vista, las tres organizaciones principales. Creo que ninguna de ellas, pero esto es una suposición, ha participado en esta explosión espontánea, aunque luego se han adherido, ¿no? Pero además de esas tres organizaciones, pues también está la famosa Comisión Internacional Justicia Cuba, que está liderada por el abogado mexicano René Bolio, y el Frente Hemisférico por la Libertad y la Asamblea de la Resistencia Cubana. Es muy complejo el mapa cubano porque obviamente es heterogéneo ideológicamente, es heterogéneo también a la hora de proponer soluciones más allá de que hay que ir hacia la democracia y todo eso. Y además de las organizaciones, a mí me gusta destacar también las personalidades que participan del mundo opositor, ¿no? Rosa María Payá, pues he citado a Osvaldo, pues ahora cito a Rosa, que está haciendo una labor importante. También Orlando Gutiérrez, que es el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, un profesor de la Universidad de Miami interesante. Silvia Iriondo, no sé, y luego escritores, ¿no? El mundo de la literatura ha generado mucho anticastrista, ¿no? Y ha hecho mucha presión desde fuera, ¿no? Isael Zambra, Faisal Iglesias, Ernesto Santana, Ileana Álvarez, Zoe Valdés, Iván Darías, no sé, hay un montón de nombres, ¿no? Pero, repito, es una oposición muy heterogénea, una opera al interior de Cuba. Creo que el hecho de estudiar la oposición que opera al interior de Cuba desde una perspectiva pues de ciencias sociales tiene muchas dificultades y no quiero ser mal pensado ni nada, ¿no? Pero obviamente probablemente la dictadura haya creado oposición también para justificar su existencia y para decir que hay pluralismo en la isla y tal, entonces hay que evaluar muy bien la oposición. Hombre, sí, que parte será lo que llamamos disidencia controlada, vamos. Así es, hay disidencia controlada, no me cabe duda que, por ejemplo, José Daniel Ferrer no, pero hay otros que a lo mejor sí, pero desde el exterior, la oposición de exterior es más fácil de evaluar, opera en Estados Unidos, opera en Europa, pero desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, Juan Ramón, no ha tenido tanto éxito a la hora de contrarrestar la acción del régimen, ¿no? Yo suelo ser muy pesimista cuando estudio dinámicas autoritarias porque, bueno, ahora estamos viéndolo en Cuba, lo hemos visto en Nicaragua, que también hay desaparecidos, también hay gente detenida. Desafortunadamente parece que les sale gratis, ¿no?, a los dictadores aplicar medidas represivas contra la población. Entonces la oposición es una oposición amplia, es una oposición muchas veces ilustrada, pero por lo menos la del exterior no ha sido tan eficaz. Y bueno, el hecho de que no ha sido tan eficaz es que el régimen totalitario por momentos, autoritario, ha sobrevivido más de 60 años, ¿no? Y ahora mismo, ¿qué está haciendo el régimen
más allá de ese llamamiento que todos vimos y que pudimos comentar, de hay que tomar las calles, pasaréis por encima de nuestro cadáver, o de la manifestación, discursos de este fin de semana para hacer una demostración de fuerza en las calles, más allá de eso, ¿qué está haciendo el régimen para controlar, maniatar, detener la sangría, ¿no? y estabilizar la situación? Sí, bueno, yo creo en relación a la manifestación de legitimación del régimen, creo que ha sido un fracaso evidente. Creo que a pesar de la propaganda y tal, y a pesar del llamado y del carretamiento de personas para justificar, creo que ha sido un fracaso. Ahora, ¿qué está haciendo el régimen? Yo creo que el régimen está actuando en dos planos, ¿no? Un plano interno, que ya hemos comentado, un plano interno que al final está apostando por una represión salvaje, utilizando todos los recursos que tiene, desde los más cercanos a la población, como esos comités de defensa de la revolución, esas brigadas de respuesta rápida que se han puesto en práctica, como los más sofisticados, las llamadas boinas negras. Tenemos que recordar que al final el aparato de vigilancia cubano, ahora no recuerdo el número, ¿no? Pero estoy citando a O'Grady, a la periodista del Wall Street Journal, a Anastasia O'Grady, señalaba que el ratio de policías secretas existente en Cuba superaba al desarrollado por la Stasi en la República Democrática Alemana. O sea, que estamos hablando el país con la cuarta inteligencia del planeta, un país tan pequeño como Cuba. O sea, pero la cosa es que, además de las acciones represivas y hacia el interior, creo que es importante la tarea diplomática, ¿no? Porque Cuba al final yo creo que lo que más está sufriendo en la actualidad es su imagen, ¿no? Esa imagen de pequeña isla oprimida por el gran país, Estados Unidos, que hacía que todo el mundo de izquierdas y tal se adheriese. Bueno, eso está sufriendo y eso requiere que el gobierno pues, ponga en práctica acciones diplomáticas de primer nivel para proteger su imagen en el exterior, ¿no? Entonces creo que hacia el exterior una labor diplomática, hacia el interior represión de todo tipo. Porque la legitimación del régimen depende de ese equilibrio interno-externo, ¿no? Es decir, que tenga controlada la población dentro y que fuera tenga un cierto reconocimiento más o menos amplio, pero un cierto reconocimiento de que ese es el régimen legítimo. Porque si se queda sin apoyos externos, el régimen tendría a caer, ¿no? Bueno, hay regímenes que se pueden sustentar sobre la represión pura y dura. Quizá el caso más claro fue Venezuela con Guaidó, ¿no? Que prácticamente se quedó con algunos apoyos, pero perdió muchísimos y aún así ha aguantado. Y quizá por eso los ejercicios aparentemente casi inocentes, casi de consumo interno que hemos visto en España, pues ministros que se negaban a calificar a Cuba de dictadura o dirigentes de Podemos que directamente han dicho que Cuba no es una dictadura. Por eso, más allá de la vergüenza que uno puede sentir como súbdito de esas personas que supuestamente de alguna manera te están representando o te están gobernando, pues que estén diciendo esas barbaridades, más allá de eso, son colaboracionistas del régimen porque apuntarán su imagen exterior. Sí, o sea, definitivamente vamos a ver, yo sí creo que o sea, la respuesta internacional es de colaboracionismo puro en la mayoría de las situaciones, ¿no? Sorprende sobremanera la actitud de la izquierda, y hablo de la izquierda in extenso, ¿no? Porque uno se podía imaginar a la persona de extrema izquierda, al podemita de turno, que hace 20 años en la universidad llevaba esa camiseta del cubano mirando a Estados Unidos, no os tenemos ningún miedo, ¿no? Me acuerdo que Bastos se reía mucho cuando veía esa camiseta por ahí por la calle, siempre se la veíamos a alguno y nos echábamos unas risas, pero la cosa es que, claro, no estamos hablando solo de esa forma radical, es que hay que reconocer que Josep Borrell ha dicho que la culpa de las protestas viene del embargo y viene de la suspensión de remesas por parte del gobierno de Donald Trump, que todo eso ha agudizado la protesta, ¿no? A mí me parece escandaloso, ¿no? O sea, que un tipo como Josep Borrell diga eso. Uno hasta sospecha que puede estar involucrado pues en alguna red para legitimar el régimen, porque uno ve eso, luego ve su actitud hacia Venezuela. Es sorprendente la incapacidad de los supuestos socialistas moderados para condenar una dictadura que además es la más longeva y además es la más sanguinaria de la región. Uno ya no sabe qué pensar, ¿no? Luego, la izquierda no española, bueno,
la izquierda más allá de España en Europa ha sido incapaz de condenar lo que está sucediendo en Cuba hasta el momento. Es un poco escandaloso también. Luego vemos a personas como Ocasio Cortez en Estados Unidos diciendo que la retirada política del embargo sobre Cuba es una prioridad del nuevo gobierno, ¿no? Lo mismo en líderes iberoamericanos como Lula da Silva en Brasil o Alberto Fernández en Argentina, ¿no? Una cuestión que es un delirio, sí, pero, porque al final el embargo... Yo por romper una lanza a favor de Ocasio Cortez, que no es ni mucho menos santo de mi devoción, pero creo que la declaración pública que hizo está a años luz de cualquiera que haya hecho, incluso los miembros más moderados o supuestamente moderados del gobierno de España. Es decir, ojalá Nadia Calviño, por ejemplo, hubiese dicho algo parecido a lo que dijo Ocasio Cortez, que fue: Cuba es una dictadura, es incuestionable que es una dictadura, ojalá las protestas tengan éxito, nuestro apoyo a las protestas, y luego, bueno, claro, también tiene que hacer algo de consumo interno, como es el embargo, pero creo que es significativo que la extrema izquierda estadounidense, al menos aquí, no ha estado totalmente desubicada, y el centro izquierda supuesto español, pues es un correveidile de la dictadura. Sí, no, definitivamente. Y claro, también es que, claro, yo creo que aquí hay un problema de definición del régimen, ¿no? Bueno, obviamente a nivel político se entiende con Vidal o con Alejandra Jacinto, que es otro tema, pero luego, por ejemplo, politólogas como Arantxa Tirado, ¿no?, que se supone es especialista y tal, pues ha dicho que Cuba es una democracia. Lo que pasa es que es una democracia socialista, no es una democracia liberal. Y que hay que entender esa diferencia, ¿no? Bueno, claro, es negar la realidad, es negar la naturaleza de un régimen en esencia totalitario, que quizás por sus propias incapacidades y por momentos se ha vuelto autoritario, pero claro, es negar la realidad. Y en la región, en Iberoamérica, yo creo que a nivel internacional se pueden ver como dos opciones, ¿no? Por un lado, los países que apoyan claramente al régimen, y están claramente identificados: Venezuela, México, Argentina, Bolivia. Y por otro lado, aquellos que son muy críticos con el régimen: Chile, Perú, Uruguay, Colombia, que han atacado duramente al régimen y tal, ¿no? Pero evidentemente sí es cierto que quizás la izquierda española ha sido la más patética en ese sentido, con el apoyo de algunos intelectuales. Ahora, Juan Ramón, me gustaría hacer un tema o reflexionar, ya que hablamos del Partido Demócrata de Estados Unidos, ¿no? A mí, el Partido Demócrata de Estados Unidos, queriendo o sin querer, ha trabajado un poquito a favor del régimen, ¿no? Y eso hay que también desvelarlo, ¿no? Yo lo identifico con la famosa ley de ajuste cubana, ¿no? La ley del año 66. Como muchos saben, muchos de los que nos están viendo, que me consta el público es muy ilustrado en este espacio, pues aquella ley lo que favorecía era la residencia permanente o la concesión de residencia permanente para todo cubano que estuviese en territorio norteamericano un año y un día, más de un año y un día, ¿no? Y esa norma se va progresivamente debilitando. En 1995, el gobierno de Bill Clinton modifica la norma con pies seco, pies mojado, ¿no?, por la crisis migratoria. Es decir, si te intercepto en el mar, eres devuelto inmediatamente a la isla. Si te intercepto en tierra, pues puedes acceder a dicha residencia. Y Obama acaba de meterle el remate, ¿no? Antes de que tome posesión Donald Trump, Obama pone fin a esa medida diciendo que se necesitan normalizar las relaciones con Cuba. Entonces, aquí yo, aplicando un poco de public choice y citando a Boetky y Eduard López, ese famoso paper, pues al final, claro, lo que se observa es una diferencia entre la intención anunciada y la intención deseada. Al final, toda la evolución, aunque ha pasado bastante tiempo, a quien ha favorecido es a la dictadura. O sea, no ha favorecido al cubano, al cubano de a pie, que quiere escapar y que quiere construir su vida fuera. La verdad es que la política exterior de Cuba ha funcionado, ¿no? Porque en cierto sentido esas modificaciones en la legislación estadounidense han servido a los intereses de la dictadura en vez de afectar al sistema, ¿no? Pues, haber de alguna manera reparado el muro de Berlín alrededor de Cuba, ¿no? Entonces, vale, has comentado muchas reacciones deplorables o al menos mejorables en algunos casos con respecto a la respuesta internacional frente al régimen cubano. ¿Ha habido alguna respuesta que consideres ejemplar
como la que debería ser la que inspirara a otros países frente a estas protestas que claman por la libertad? Bueno, yo creo que en el entorno regional, yo creo que sí han habido protestas ejemplares, ¿no? La crítica de Uruguay, por ejemplo, el gobierno de la calle Pou, que es un gobierno con bastantes tintes liberales, ha sido pues clara. Incluso el actual gobierno de Chile pues también ha mostrado una posición clara frente a la dictadura. Colombia, Iván Duque también ha mostrado una posición clara, pero evidentemente a nivel de prensa parece que todas esas declaraciones no han tenido el mismo bombo que las que provienen de esa izquierda colaboracionista, si lo quieres ver así, o esa izquierda radical, ¿no? Yo creo que tendríamos que ser más duros con la dictadura, ¿no? Por ejemplo, tus vídeos la verdad es que han sido duros y han denunciado lo que tenían que denunciar, pero desafortunadamente sigue existiendo tanto en el mundo intelectual como en los medios de comunicación como a nivel político ciertas élites que defienden la existencia de Cuba. Y eso es muy preocupante, porque yo, por ejemplo, con el tema de España, de lo que decías antes del colaboracionismo y tal, uno se hace preguntas, jolín, al final uno se hace la pregunta de decir, oye, ¿harías lo mismo si estuvieses en su situación? Es decir, parece que el hecho de no criticar al régimen lo que esconde es que a lo mejor tú también adoptarías esa actitud si tuvieses el poder y si no hubiese ningún tipo de contrapeso, ¿no? Yo es algo que le preguntaría al actual gobierno de España. O sea, ¿ustedes desean hacer lo mismo acá en España con los españoles y construir progresivamente un régimen autoritario? ¿Les gustaría poner en práctica las medidas que está poniendo en práctica el régimen cubano con objeto de proteger la dictadura y consolidar el autoritarismo? Hombre, pues es que son preguntas de sentido común cuando uno observa la actitud de esta gente, ¿no? Sí, la verdad es que puede haber perfectamente políticos en España que sí tengan a muy largo plazo las famosas luces largas de Rejón, planes similares, pero también cabe la posibilidad, que en parte es la que deslizó Yone Belarra cuando le hicieron la pregunta, que piensen que Cuba y los regímenes iberoamericanos sí que merecen o sí que son pues adecuados para ese tipo de regímenes, pero luego los europeos no. Es decir, la típica distinción de nosotros somos más civilizados, nosotros estamos más avanzados, nosotros tenemos otra tradición cultural y allí, pues, como la democracia occidental no puede funcionar, como además el ejército tiene mucho poder, como además hay pues reformas ancestrales que hay que implementar con mano dura, la famosa revolución permanente, pues ahí sí que hace falta este tipo de régimen. Y si yo estuviera en Cuba, sí que apoyaría eso, pero para España no lo apoyo porque aquí pues utilizamos otro tipo de estrategias para alcanzar objetivos similares. Sí, a mí eso me parece honestamente poco creíble, ¿no? Siendo consciente de las diferencias que separan a España del resto de países iberoamericanos, de algunos no tantas diferencias, pero bueno, del resto de países iberoamericanos, pues yo creo que la dictadura cubana, es hija de la Guerra Fría, evidentemente, pero es una excepción en la región, una excepción además edificada para desestabilizar constantemente la región. O sea, no digo que sea un buen argumento, pero es el típico argumento condescendiente desde los europeos hacia pueblos supuestamente más subdesarrollados que por tanto merecerían las dictaduras que están padeciendo porque ese es el régimen político adecuado para ese estado de civilización o de desarrollo, que es un argumento que paradójicamente emplea mucho la izquierda para justificar el régimen y que es un argumento absolutamente clasista y absolutamente... Que encierra cierto determinismo cultural. Sí, también, claro. Cierto constitucionalismo interno inamovible que no puede cambiar, que tiene una concepción además estática de la cultura, de las relaciones de poder. Desde mi punto de vista es un delirio. Muy bien, pues vamos a terminar con una última pregunta y cuelo aquí los superchats además que se han quedado pendientes, que creo que no puede ser otra
¿qué cabe esperar sobre el futuro, ¿no? Es decir, vale, sí, tenemos estas manifestaciones, estas protestas espontáneas a las que luego se han sumado pues la oposición heterogénea y en gran medida desarticulada. ¿Esto tiene visos de triunfar o tu pesimismo sobre el curso que siguen las dictaduras te hace temer que esto, más allá de un guantazo adicional en la diplomacia, contra la diplomacia del régimen, un deterioro adicional en la imagen exterior del régimen, no va a ir más allá? Bueno, yo honestamente, jolín, ojalá me equivoque con esto, ¿no? Ojo, porque si me equivocase sería un golazo para todos. Pero yo creo que la dictadura desafortunadamente va a sobrevivir. O sea, las protestas no van a derribar la dictadura. Eso no significa que, como bien has dicho, pues esta crisis haya servido para debilitar la legitimidad interna y externa del sistema. Eso es muy importante porque al final de lo que se trata es de ir erosionando y destruyendo progresivamente la narrativa que Cuba ha construido sobre sí misma y que tanto daño ha generado, pero pues al final cuando te enfrentas a una dictadura que no tiene escrúpulos y que tiene todos los instrumentos violentos a su disposición y que encima le sale gratis utilizar la violencia en la escena internacional porque cuenta con aliados, pues difícilmente se puede parar, se puede frenar dicha dictadura, ¿no? Yo considero que al final, y esto es importante, para gran parte de la izquierda, perder la dictadura cubana representa mucho, ¿no? Porque al final, por ejemplo... Justamente, Eduardo, una de las preguntas que quería leer de los superchats de Juan Antonio Vega preguntaba esto, ¿no? Dice, lo de Cuba es equivalente a la caída del muro en Latinoamérica. Si prosperara, ojalá podría ser un mazazo para el socialismo de por allí. Yo creería que sí. Yo creo que si cae la dictadura cubana, la izquierda pierde mucho, ¿no? Organizaciones como el Foro de Sao Paulo han sido creación de Cuba, ¿no? La sostenibilidad del régimen venezolano es cuestión en parte del apoyo cubano, ¿no? Es decir, si cae Cuba, se pueden destapar, creo yo, escándalos que nos dejarían a todos atónitos, porque imagínate tener acceso a la información acumulada por los servicios de inteligencia cubanos, etcétera, ¿no? Cuba ha apoyado a todas las guerrillas en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. A todas. Como decía antes, posee la cuarta inteligencia más grande del mundo. El costo, pues para la izquierda sería escandaloso, ¿no? Y sí podría ser una especie de muro de Berlín en la región, ¿eh? Y bueno, hay un último superchat que, bueno, está un poco desligado, pero creo que también puede ser interesante para entender la supervivencia, llamémosle así, del cubano en el día a día. Preguntan si puedes hablar sobre la economía sumergida dentro de Cuba, es decir, cómo se organiza la economía sumergida. Pues la verdad es que no soy especialista en economía sumergida en Cuba, pero lo que sí puedo decir es que el sistema en parte funcionaba gracias a la economía sumergida, y el hecho de que la economía sumergida sufra resultado de la ausencia de turistas, resultado de la pandemia, resultado del fracaso de esas medidas raúlistas, pues al final explica el hartazgo y la desafección de la población, ¿no? Muchas veces la informalidad es una vía de escape ante los problemas de la dictadura y probablemente a día de hoy la informalidad también pase por malos momentos. No solo está sufriendo la economía formal, está sufriendo la economía informal, y eso es lo que provoca que, digamos, la desafección con el sistema suba, ¿no? Muy bien, pues bueno, teníamos como objetivo que este directo durara media hora, 40 minutos, y creo que lo hemos cumplido a rajatabla. Creo que ha sido un directo muy interesante para clarificar cuál es ahora mismo la situación en Cuba, para, bueno, pues tener una mirada realista, pero aún así siempre con la esperanza por delante de que ojalá el régimen caiga y, por tanto, con la necesidad de mandarles el mayor de los apoyos posibles a todas aquellas personas que, espontánea u organizadamente, me da igual, a todas aquellas personas que están luchando por la libertad, por su libertad y por la libertad de los demás en Cuba, pues mandarles el mayor de los apoyos, dado que las autoridades políticas nacionales pues lo que hacen es mandarle apoyos a la dictadura en última instancia, ¿no? Entonces
la sociedad civil española, en la medida que pueda, pues les mandamos apoyos a los que están luchando por la libertad. Claramente, viva la oposición cubana y viva Cuba libre. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por estos minutos, por esta charla sobre la situación cubana. Os recuerdo que estamos dentro de una serie de conferencias que vamos a organizar todos los meses, patrocinadas por la Universidad Francisco Marroquín de Madrid, con sede en Madrid, y que tenéis abierta la sede de la universidad para informaros y también, muy probablemente si lo queréis, para organizar actividades en defensa de las libertades en Arturo Soria 245. Nos vemos próximamente y muchas gracias a los casi 4.000 espectadores que hemos tenido en directo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.